Hola, buenas tardes. Estamos a 23 de enero del 2021 y bueno, el disclaimer de siempre, ya sabéis, sed buenos, cumplid todas las estúpidas normas, aunque así sean, y sean emitidas por autoridades que puedan presuntamente ser estúpidas. Así que a ser buenos y a cumplir. Bueno, bastante gente me pide que saque análisis de datos y demás. Y dado que Euskadi está como está, pues bueno, pues voy a hacer un pequeño repaso de los datos. Y como he hecho otras veces, voy a hacer una primera parte en la que voy a mostrar los datos y una segunda parte en la que voy a dar mi interpretación. Así que podéis elegir. Una vez vistos los datos, podéis apagar o podéis seguir escuchando cuál es mi punto de vista sobre la situación. Entonces, bueno, voy a utilizar datos de ayer bajados de la página del Gobierno vasco y vamos a ir viendo. Esto, vamos a ver, están hechos sobre la misma página. A ver si consigo que se vea un poco mejor. Bueno, aquí tenéis. Situación de Euskadi a 22 de enero del 2021. ¿Vale? Esta es la curva de PCRs diarios. Esta es la curva de los... Bueno, en realidad son PCR, son test totales. Ahí hay un pequeño error. No son solo PCR, sino que están sacados están cogidos de la columna de datos de test totales. Porque cada vez se han ido haciendo más test serológicos y aquí están los test totales. Y aquí se ve como, bueno, pues hemos llegado a un máximo de más o menos 18.000 test diarios y ahora estaremos por 14 más o menos, 14.000. ¿Vale? O sea que caña. Mucha tralla de test. PCR para arriba y PCR para abajo. No son personas tampoco. No es, a una persona se le pueden hacer varios test. Estos son los PCRs totales. Entonces ya veis que, bueno, pues por supuesto de cero, hubo una primera subida en el pico de marzo, luego bajó y luego volvió a ir subiendo, una pequeña bajada, subida, bajada y ahora vuelve a estar subiendo. ¿Vale? Entonces, simplemente información sobre los test. Luego vamos a seleccionar en datos, vamos a ver los positivos diarios. Vamos a añadirlos a la gráfica por 100.000 habitantes, ¿vale? Para que sea escalable y podamos compartir. Y veis, mirar, magia potagia. La curva a partir de aquí es prácticamente la misma. Ya veis que muevo la curva y prácticamente me coinciden la curva de test realizados y de positivos. ¿Vale? Y esto empieza en julio aproximadamente, sí, empieza a mediados de julio más o menos, primeros mediados de julio, que es cuando se empiezan a hacer obligatorias las mascarillas. Antes habían sido elecciones y se había bajado el número de test. Inmediatamente después se obliga a las mascarillas y suben también, empiezan a subir positivos y ya veis que sigue una curva, olas, ¿vale? Segunda, tercera, no sé si esta es la cuarta o cómo va, no sé cómo va el tema, yo me pierdo. Pero esto es de asignatura de hacer gráficas de datos en primaria, ¿vale? La curva de positivos sigue exactamente la misma curva de test, lógicamente. Si quiero que salgan más positivos, hago más test, y si quiero que salgan menos, hago menos. ¿Vale? Es un número absoluto, no da un ratio de nada, simplemente más test salen más positivos, de cajón de madera de pino. ¿Vale? Totalmente manipulable o vamos a llamarle gestionable. ¿Es importante esto? Sí, porque es el dato que se utiliza para tomar las medidas. En realidad el dato es incidencia acumulada, es coger el acumulado de un periodo determinado de la curva de abajo, pero el dato es el mismo. ¿Vale? Han dado con ese indicador que dibuja las olas muy bien, pero
en realidad lo que están haciendo es hacer los test que se quieren hacer para que salgan los datos que se quiere que salgan. Esto no es una opinión, eso está aquí, lo podéis ver perfectamente, perfectamente. Lógicamente, como estas dos curvas son la misma, si hago un cociente, pues me sale prácticamente una constante. ¿Vale? Vamos a seleccionar. Entonces, el dato que sí sería relevante sería el porcentaje de positivos. ¿Por qué? Porque si mis muestras son aleatorias, el porcentaje de positivos me daría el porcentaje de infectados en la sociedad, suponiendo que la muestra sea suficientemente aleatoria, ¿vale? Lógicamente, los test no son totalmente aleatorios porque se tiende a hacer más test a contactos, a personas con síntomas, etcétera, etcétera. Pero ya veis que aquí esta curva gris, que es el porcentaje de positivos, prácticamente a partir de esta subida se estabiliza en valores que, bueno, ahora están en un 8%. ¿Vale? Un 8% de los test que hacen salen positivos. Y como veis es prácticamente una constante. Baja en algunos momentos, sube en otros, pero prácticamente se mantiene entre ese 5, 4, 5, 8%. Es prácticamente una constante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la situación está estabilizada, que lo que tenemos aquí es, digamos, un proceso de contagio en el que la población pues se está inmunizando de forma natural hasta que llegue a la inmunidad de rebaño, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Esto tiene otro truco y vemos aquí que es que nos da ese 8,6%, pero como os decía, estos son test totales, no son solamente PCRs, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez, a ver otra que está por aquí, ¿vale? Compartir. Y si vamos aquí vemos cómo si vamos solamente a los PCRs, en realidad me está dando un 5% de positivos, realmente muy bajo. Lo que pasa que en las pruebas de antígenos me da casi 3 veces, con lo cual la media me da el 8 y pico ese que salía en el gráfico. En realidad, esto es otro truco bastante avieso, y es que si yo quiero saber el porcentaje de cojos que hay en una población y solamente analizo los cojos, me sale el 100%. ¿Vale? Es decir, cuando la muestra no es aleatoria, yo puedo manipular el porcentaje. Entonces, si yo hago test de antígenos a gente que tiene síntomas o que ha dado antes un positivo de PCR, pues lógicamente el porcentaje de positivos en antígenos que me va a dar es mayor, es mucho mayor. ¿Vale? Y de esa manera también me sale mayor el porcentaje, este porcentaje. Este porcentaje, normalmente las autoridades hablan de él solamente cuando sube, cuando pasa de esos 5 o 6%. Y ya veis que aquí, bueno, pues con este mecanismo pues se consigue que pase a ese 8%, ¿no? Entonces ya veis que, bueno, que hay que analizar con ojo los datos porque, bueno, los que manejamos indicadores en empresas sabemos que, en teoría, los datos se utilizan para tomar decisiones, pero muchas veces se hace al revés, casi con la misma frecuencia. Se toman decisiones y luego se buscan los datos que las justifican. Y este parece ser el caso, ¿vale? Porque si yo manejo incidencia acumulada, evidentemente en función de los test que hago, esa incidencia más o menos sube como yo quiero que suba, ¿vale? Y llega a la gravedad que yo quiero que tenga, ¿vale? Bien, más cosas. Vamos a ver. Realmente el dato relevante de una pandemia no son los contagiados, ¿vale? Eso nunca se sabe realmente cuántos son. Se pueden hacer estimaciones y estudios a posteriori, como se han hecho los estudios de seroprevalencia en España. El dato realmente relevante son los fallecidos, ¿vale? Que es normalmente el dato más preciso o menos impreciso, ¿vale? Entonces, ¿cuántos fallecidos por millón tenemos al día? Hacemos una media móvil para suavizar la curva y vemos que en el pico de marzo-abril teníamos prácticamente 40, 39, 40 fallecidos al día, ¿vale? Luego hay un momento en que se llega a cero y luego vuelve a subir, ¿vale? Entonces, aquí veis que hay muchas oscilaciones, aquí parece que está muy alto la cifra, pero aquí está muy baja y es porque empezaron a dar los datos cada semana, incluso cada 2 semanas,
Y entonces la curva evidentemente tiene periodos de cero y de repente ¡pua!, pega un salto grande, que eso también tiene que ver con cómo presentamos los datos. Y cuando la cifra de fallecidos es baja, si tú los das acumulados, digamos que para la opinión pública es más impactante. Entonces aquí realmente esta curva habría que coger esta media, ¿eh? Y hemos pasado por un número de fallecidos, vamos a ver si podemos verlo aquí, que estaría, no sé, vamos a ver en este momento. Es que es difícil de ver. Vale, aquí estábamos en 40, pues estaríamos en 15 más o menos, ¿eh? Ahora no, por algún motivo no me deja verlo. A ver si lo puedo ver de esta manera. ¿Veis? Sería esta la media más o menos. A ver si consigo verla. Vamos a ver. Lo amplificamos un poquito y me deja... Vamos a ver. Lo veis que está como por la mitad, ¿no? Realmente aquí hay una tripa, hay una curva de mortalidad, ¿vale? Muchísimo menor, como podéis ver, muchísimo menor que no me deja ver el dato en concreto. A ver. Bueno, aquí está, menos 11, ¿veis? 11, 15 por aquí, más o menos, 15. Llegamos a 40 en marzo, o sea, no tiene nada que ver. Y luego esto tiene otro truco, ¿vale? Y es que esta curva, que ya veis que está en descenso, otra vez, contiene la curva de la gripe estacional. Normalmente los meses de más mortalidad son diciembre, enero. Enero suele ser el de más mortalidad porque tenemos desde hace muchos años la gripe estacional, ¿vale? Y ahí hay unos excesos de mortalidad y este año la gripe ha desaparecido, no solamente en Euskadi o en España, sino ha desaparecido en todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en los datos de la COVID está incluida la gripe. Vamos, blanco y en botella, no hay duda. La explicación pueril que te dan es que no, como lleváis mascarilla no os contagiáis de la gripe. O sea, la mascarilla filtra. No te contagias de la gripe, pero te contagias de la COVID. Es una gilipollez. Así, perdonadme por la palabra, pero bueno, ni un niño de parvulario se traga semejante historia. Aquí, evidentemente, en estos datos está incluida los fallecimientos por gripe estacional, que todos los años son bastante importantes. De hecho, hay excesos de mortalidad normalmente relevantes, incluso muy relevantes en esa época, y ha habido años de colapso total de los hospitales por el número de ingresos por gripe. Entonces, este año está incluido. Entonces, ya veis que, bueno, la situación realmente que hay ahora para nada es comparable a la que hubo en marzo, donde teníamos aquí este pico de muertes muy grande, un porcentaje de positivos de un 50%, y unos positivos diarios, ya veis aquí, positivos diarios, pues muy relevantes, haciendo muchísimos menos test, ¿vale? Entonces hacía muchísimos menos test. Entonces, bueno, pues realmente estamos en una situación, pues podríamos decir, de endémica, que si vamos a la R, la R, sabéis que es la tasa de transmisión, que es el número de personas a las que transmite cada contagiado, cada infectado. Entonces veis que en el pico, realmente no es en el pico, es en el principio, ¿vale? En el principio estaba, pues aquí 5 y pico, seguramente llegó a valores de 7, una barbaridad, o sea, hipercontagioso, ¿vale? Y ahora estamos en valores muy cercanos a 1, que teniendo en cuenta, ha habido momentos que ha estado por debajo, que ha llegado a 0,77. Normalmente las autoridades, cuando está por debajo de 1, no hablan de la R, no interesa. Y empiezan a hablar cuando sube, ¿vale? Entonces ahora estamos, teniendo en cuenta los errores de cálculo y teniendo en cuenta que es un procedimiento estadístico, básicamente esto es una línea, es una constante, que está rondando el 1 por debajo de 1. Aquí hay una cosa interesante y es que el pensamiento, la intuición nos dice que cuando se produce contagio, esta R, la tasa de contagio, va subiendo, ¿vale? Cuando hay un brote.
¿vale? Y eso es lo que las autoridades de forma más o menos explícita transmiten. Entonces lo que hay que hacer es aplastar y bajar la R, ¿vale? En realidad sucede al revés. Cuando hay un brote, la R aparece con un número muy alto y ella sola baja. Primero baja suave y luego hace una bajada fuerte, como esta que veis aquí. Aquí falta la bajada suave que se produjo antes. Llega un momento, va bajando suave, 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 y llega un momento que cae y ya se estabiliza, que es lo que he hecho aquí. Cae y ya se estabiliza, ¿vale? Con ese comportamiento endémico. ¿Eso por qué es así? Porque cuando aparece el paciente cero, lógicamente es un paciente muy contagioso y hay mucha gente que se puede infectar. Entonces el paciente cero contagia a 7. Pero a medida que se van contagiando 7, 7, 7, 7, el número de contagiados se dispara, llega un momento en que cada vez hay menos gente infectable, porque ya se ha infectado mucha gente y se ha recuperado. Y entonces lo que hace la R es ir cayendo. Digamos que el momento más favorable para el contagio es cuando hay un solo infectado, que tiene a todo el mundo para contagiar. Ya a medida que se va infectando y contagiando gente, cada vez hay menos. Entonces, la R va bajando y ella sola llega un momento en que se desploma y se estabiliza. Es como un incendio, imaginaros. Al principio están todos los árboles para quemar y cada árbol transmite el fuego a todos los de alrededor, pero llega un momento en que los árboles se han quemado, ya no hay más, que es lo que pasa aquí, ¿vale? Entonces, lo que hay es una estabilización. Y eso sí, hay una recurrencia aquí que está metida, que es la de la gripe estacional, que está incluida. Este año está mezclado lo que es la COVID con la gripe estacional, claramente. Y eso es en todo el mundo, no es solamente en España, es en Europa, es en Estados Unidos, en todas partes, ¿vale? De hecho, hay gráficos por ahí que lo muestran. Muy bien. Bueno, pues estos son los datos, ¿vale? Estos son los datos y así, bueno, me han pedido que hiciera de España. De España no, la verdad es que no dispongo de hojas de formatos electrónicos que me permitan hacer este análisis y hay que ir autonomía por autonomía, es muy trabajoso, pero lo que sí podemos ver es que la situación a nivel español es muy similar. Podemos hacerlo analizando los datos del Carlos III. Veis aquí que la R está en 1,18 a 17 de enero. Es lo mismo. Aquí falta momentos anteriores en los que la R estaría por 5, 6, 7 y aquí ya está estabilizada y sigue igual. ¿Vale? Veis que la curva de casos es muy parecida porque sigue la curva de test realizados. Y hay que decir que, como es bien sabido y está en el Boletín Oficial del Estado, no sé si, quiero recordar que el 17 de junio, pero ahora mismo no me acuerdo la fecha exacta, está puesto los incentivos para lo que cobra cada autonomía por positivo PCR, ingresado en UCI y, bueno, y creo que incluso fallecido, ¿no? Entonces ahí hay un dinero que cada autonomía cobra y supongo que más o menos hay un reparto más o menos acordado para que nadie se pase haciendo test y se salga del presupuesto, ¿vale? Es decir, hay un incentivo para que haya test positivos, eso es así, ¿vale? Entonces, bueno, y podríamos ver también, veis que, bueno, por la R la situación de España en general es similar como media. Podríamos ver también, vamos a ver. Aquí podemos ver el Euromomo, ¿vale? Que da los excesos de mortalidad y veis aquí en diferentes países, por ejemplo, veis en Francia, este es el pico de marzo y como Francia aquí pues tiene un pico pues estacional, pues como tiene aquí en el 2019 en las primeras semanas, como está en el 2018, diciembre, etcétera. Es algo habitual, ¿vale? O sea, esos excesos de mortalidad son habituales, mayores, menores, pero son habituales, ¿vale? Podemos ver, yo qué sé, pues veis que Grecia también lo tiene aquí, Hungría, y veis, por ejemplo, Irlanda, que lo que tiene es una caída de mortalidad. Irlanda está chapado, ¿vale? Está con el nivel máximo de confinamiento, con los pubs cerrados desde marzo pasado, las tiendas cerradas, no esenciales, de movimiento limitado a 5 kilómetros, vamos, está todo el mundo aterrado, ¿vale? Veis cómo está esto. Italia, ese otro pico que tiene aquí, se corresponde bastante bien con Portugal, sí que tiene un exceso que es mayor que los que se ven en los años anteriores.
Y aquí veis España, ¿no? España, pues bueno, parecido al 18. Tiene aquí, lo veis, ¿no? Realmente no estamos en una peste negra en la que se produce un pico. Aquí veis el pico de marzo fue importante. En España, básicamente marcado por Madrid, la incidencia de la COVID fue bestial, la más alta, la más grande del mundo, con mucha diferencia. En estos momentos la situación es totalmente diferente, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, el mapa de Europa, a ver si se ve por aquí, tenemos una representación gráfica y veis aquí que los excesos de mortalidad, por ejemplo, veis Irlanda, no exceso, y está cerrado. España tiene moderado, Francia tiene moderado, Italia tiene moderado, Portugal tiene muy alto y el Reino Unido tiene muy alto, ¿vale? Pero veis que en general Europa, vamos, y si vamos a Suecia, que es el país que no confina ni pone mascarillas, veis, es bajo exceso, ¿vale? La comparación con Suecia es muy sencilla y es lo que nos permite saber que los confinamientos y todas estas medidas que se están tomando no sirven para nada. Y bueno, esos son los datos. Pasa a la segunda parte, ya ha empezado de alguna manera, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver. No quiere decir que no hay un contagio y que no hay un patógeno, ¿vale? Lo que quiere decir es que las medidas que se están tomando son pura farsa. No tienen influencia en lo que está sucediendo. Si ahora mismo se pusiera una vida normal y se tomaran las medidas habituales que se toman cuando existe la gripe estacional, el resultado básicamente sería el mismo que hay, ¿vale? La justificación de medidas extraordinarias como se están tomando no existe desde un punto de vista sanitario. Lo que sucede es que hay un proyecto político. Hay un proyecto político que es el gran reinicio, ¿eh? Que, bueno, ya he hablado del aquí, y ese proyecto político, bueno, sabéis que se puede ver, a ver si lo tengo por aquí. Mirad, aquí está. Este es el libro El Gran Reinicio, de Klaus Schwab. Y bueno, hay una agenda, hay un proyecto de producir una serie de cambios económicos y sociales, y la COVID es el cisne blanco o el cisne negro, esa crisis que facilita producir esos cambios sociales. Entonces hay que mantener las medidas, que son las medidas que están, digamos, reestructurando diferentes sectores económicos, cerrando la hostelería, acabando con el turismo, cerrando la pequeña y mediana empresa, digamos, acumulando segmentos de mercado para grandes y muy grandes empresas, eliminando la movilidad, aumentando medidas de control. Y ahí está la vaquita luna, ¿vale? Que está empezando su despliegue. Entonces lo que no se puede hacer ahora es decir, nada, vida normal y a la vez desplegar la vaquita luna. Eso no puede ser, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas medidas están en la agenda, están en el calendario y se toman por eso, no se toman por otra cosa, ¿eh? Siempre me preguntan, oye, ¿y el objetivo? ¿Y puede haber tanta maldad y tanta mala intención? Bueno, vamos a ver, esto es el proyecto globalista, ¿vale? Entonces, aquí en el libro se ve, ¿no? La COVID matará a muchas menos personas que las grandes plagas, incluida la peste negra o la Segunda Guerra Mundial. Además, la economía actual no se parece en nada tal. Sin embargo, en este mundo tan interconectado, el impacto de la pandemia tendrá un alcance mucho mayor que el que reflejan las ya abrumadoras cifras estadísticas que solo nos hablan de muerte, desempleo y quiebra, ¿vale? Entonces, bueno, la pandemia acelerará cambios sistémicos que ya eran evidentes antes de la crisis. Adopción de nuevas políticas monetarias de estímulo como el denominado dinero de helicóptero. Básicamente regar con dinero para sostener la sociedad mientras se reestructuran sectores enteros de la economía, ¿vale?
Bueno, en este libro deberíamos aprovechar esta oportunidad sin precedentes para volver a imaginar el mundo, para que se salga de esta crisis mejor y más resiliente. La resiliencia es la palabra, ¿vale? Entonces hay un proyecto, que es un proyecto político, es un proyecto de gobierno mundial, de nuevo orden o de nueva normalidad. El control de la población forma parte de eso, la vaquita luna forma parte de eso y entonces evidentemente no vas ahora a desmontar todo el patín que se ha montado y seguir diciendo a la gente que hay que controlar, que hay que rastrear, que hay que estar en... No puede ser. Hay que seguir con la crisis, hay que seguir inculcando el miedo y sosteniéndolo para que todos estos cambios se puedan llevar a cabo, ¿no? Esa es la razón. Sectores enteros como la hostelería, el turismo, bueno, se van a reducir al 20%, al 15%. De los viajes, bueno, aumenta, por supuesto, todo lo que es la compra por Internet, todo lo que es la compra de material informático, el teletrabajo y, evidentemente, las fortunas de las Big Tech se disparan, ¿vale? Sus facturaciones y las fortunas de sus dueños, ¿no? Todo esto corresponde a ese patrón. Por eso, si analizáis los datos, yo por eso ya casi voy perdiendo interés en analizar datos específicos epidemiológicos, porque realmente no hay nada. No hay nada relevante. No hay nada que no se pueda manejar con un sistema sanitario razonable y con unas medidas normales, ¿eh? De hecho, una de las cosas que se ha hecho es eliminar la atención primaria, con lo cual la paradoja es que evidentemente tiendes a saturar más los hospitales. Entonces, ¿qué os voy a decir? ¿Tiene sentido encerrar los municipios, encerrar el territorio, cerrar fronteras, cerrar bares, cerrar a las 6, toque de queda? Bueno, tiene sentido político. Desde un punto de vista político tiene todo el sentido, desde un punto de vista sanitario no tiene ninguna relevancia, ¿no? La filosofía de este libro, del libro del gran reinicio, es muy interesante porque uno puede leer cosas... A ver si lo encuentro por aquí. Fijaros, dicho esto, la Segunda Guerra Mundial podría ser, pese a todo, uno de los anclajes mentales más pertinentes para intentar analizar lo que se avecina. Es decir, está comparando la COVID con la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial fue la guerra transformadora por excelencia. Fijaros este contenido, ¿no? Fijaros la calaña del individuo, el SWOP nazi 4.0, que está hablando de la Segunda Guerra Mundial como la guerra transformadora por excelencia. O sea, yupi, nos transformamos con la Segunda Guerra Mundial, ya que no solo provocó cambios fundamentales para el orden mundial y la economía global. Y fijaros, cuando hablamos de nuevo orden mundial, la gente nos dice, eres un conspiranoico, eres un negacionista, eres un... Que no, que yo soy afirmacionista, ¿vale? Y afirmo que hay un proyecto, que es el proyecto del nuevo orden mundial, que es un proyecto de transformación socioeconómica y que afecta al último rincón del mundo, también a Euskadi, ¿vale? También a Bilbao, a Donosti, a Morevieta. Nos afecta a todos. Es más, se mete en nuestras casas, ¿no? Desde el orden mundial y la economía global, sino que además alteró por completo las actitudes y convicciones sociales que finalmente allanaron el camino a la adopción de políticas y disposiciones de contrato social radicalmente nuevas. Estamos hablando de una nueva concepción de lo que es ser persona, de lo que es ser ciudadano y de lo que es una sociedad. Y digo ciudadano por decir algo, porque ellos están hablando de súbditos, ¿vale? Realmente de esclavos. De lo que se trata es de convertir a la población mundial básicamente en siervos de la gleba, sin posesiones y sin capacidad de decisión, totalmente controlados y dirigidos por una corporación, una gran corporación, que es un grupo de corporaciones, ¿vale? Así es como funciona básicamente el fascismo, ¿vale? El fascismo clásico italiano o alemán es una alianza entre las corporaciones, las empresas y la estructura política. Entonces, aquí de lo que se trata es de que las grandes corporaciones financieras y tecnológicas
utilizan estructuras de gobiernos supranacionales como la ONU y todos sus organismos técnicos y políticos, y debajo están las estructuras estatales que pasan a ser protectorados, ¿vale? Y se hace una estandarización de todas las estructuras de gobernanza a nivel mundial a través de la Agenda 2030, y esa agenda se acelera con el gran reinicio para el que pone las bases la COVID-19. Esto no es una teoría de la conspiración. En este libro, que es de Schwab, y que es el presidente y fundador del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, está, ¿no? Como veis. Fíjate, obviamente existen diferencias fundamentales entre una pandemia y una guerra, que analizaremos con cierto detalle en las páginas siguientes, pero la magnitud de su poder transformador es comparable. Entonces, cuando este hombre publica este libro en junio, escribir un libro te cuesta un tiempo, ¿vale? La pandemia empezó por sorpresa en marzo. O sea, nos quiere hacer creer que la pandemia empieza por sorpresa en marzo y él en junio publica un libro explicando todo la improvisación de nuevo proyecto de orden mundial a partir de la pandemia. Vamos a ver. Yo muy listo no soy, la verdad. Pero tan gilipollas tampoco. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, bueno, uno puede pensar en esa jerarquía donde, digamos, la maldad está cerca de la cúspide, donde está este hombre, ¿no? Más cerca de la cúspide, y cada vez más hacia abajo está la ignorancia. Nuestros políticos que toman las medidas que toman, ¿dónde se encuentran, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de ignorancia barra estupidez y qué porcentaje de maldad tienen, ¿no? Y yo la verdad es que no lo tengo claro. Sí que tengo claro a cierto nivel que hay políticos que están en el ajo, pero hay otros ya de niveles más intermedios que no lo tengo tan claro. Y viendo cómo corren todos a darse un piquito con la vaca luna, la verdad es que empiezo a pensar que hay bastante estupidez, ¿vale? Que la vaquita luna es una especie nueva de vaquita y no se sabe muy bien si da leche, si no da leche, si da leche merengada, si da leche envenenada. Entonces ir allí y tomar la leche de la vaquita luna, no sé. El antropólogo Sapolsky, que tiene un libro fundamental que es, digamos, una obra magna del comportamiento humano, publicado hace un par de años, yo creo, se llama Behave, comportamiento, creo que lo han traducido como compórtate en castellano. Cuenta la historia de un grupo de babuinos que es también primatólogo, y los veranos se va a Kenia a estudiar grupos de primates. Y un grupo que llevaba estudiando como 20 años, pues un día los machos, que él dice que eran bastante odiosos porque eran muy agresivos y muy autoritarios y maltrataban a las hembras y a las crías y a los machos no dominantes, etcétera. O sea que era una cosa como, dice que era difícil cogerles cariño, ¿no? Y dice que un día fueron y se pusieron, claro, como eran los dominantes, llegaron a un depósito de comida de unos turistas y se pusieron morados porque no dejaban comer a los no dominantes. Y con tan buena suerte que la comida estaba mala y se murieron todos los machos dominantes. Y entonces Sapolsky cuenta cómo a partir de ahí los nuevos machos que tomaron el mando eran machos menos agresivos, empáticos, trataban bien a las crías, se trataban mejor entre ellos, y dice que, bueno, pues que la cultura del grupo cambió. Y que curiosamente varias generaciones después, cuando incluso se habían incorporado machos que venían de fuera y ya se habían incorporado digamos, a la situación de machos alfa en la comunidad, en el grupo, nuevas crías que se habían hecho adultos, etcétera, esa nueva cultura, una cultura, digamos, como más democrática, ¿vale? Se mantenían. Es decir, había habido una crisis y había cambiado la jerarquía y entonces había cambiado la cultura, ¿no? Entonces, bueno, yo no, simplemente cuento esto, ¿no? Quizás, ¿vale? Y bueno, y esto es todo. Decir que es una pena que nuestros políticos beban de ese pote medio envenenado de la ignorancia, de la maldad, del autoritarismo
y estén tan embarcados con esa Agenda 2030 y este nuevo orden mundial que realmente va a uniformizar, va a estandarizar, va a hacer desaparecer culturas locales. Bueno, ya estáis viendo, ¿no?, cómo desaparece toda vida social, rituales. Bueno, es una locura. O sea, no poder hablar en el autobús, no. Realmente es una enfermedad mental, una enfermedad mental social, que está provocada porque hay ingenieros sociales muy, muy, muy competentes detrás de ello y saben cómo provocar esas disonancias cognitivas y esas situaciones en las que la gente ya no sabe ni lo que lee, ni lo que oye, ni es capaz de interpretar un dato. Y está totalmente aterrorizada. La verdad es que es triste. Es muy triste. Pero es lo que hay. Vale, así que bueno, espero que os sirva este análisis y mucho ánimo, mucho amor, mucho cariño, cuidaros mucho, cada uno individualmente y también compartir los cuidados con los vuestros, que es importante. Y bueno, saldremos de esta, sin ninguna duda. Venga, un beso muy grande.